Dentro de mi trabajo como psicoterapeuta, específicamente en el acompañamiento del desarrollo infantil, estableciendo elementos de crianza asertiva, que yo denomino cara, consciente, asertiva, respetuosa y afectiva, noto que siempre hay algunos factores que intervienen en ese desarrollo saludable de esa crianza. Y uno de ellos, y uno de los más importantes para mí, es la falta de ser coherentes en el modelado parental. ¿Qué significa eso? Que somos poco congruentes, queremos exigir a los niños cosas que nosotros no hacemos. Y quiero que entiendan que si no eres un elemento a replicar, pues el niño va a hacer exactamente todo lo que tú haces. Si tú eres alguien que consideras que tienes actitudes insanas, pues desafortunadamente el niño va a replicar esas o va a desarrollar otras a través de esas ideas o esos elementos negativos que le permites ver en ti. Por eso también es importantísimo dejar claro que la réplica conductual o las conductas adquiridas son la primera herramienta específicamente en la etapa inicial del desarrollo infantil. Por eso es tan importante ese modelado parental. La segunda cosa que yo siento y que creo, y he llegado a muchos análisis que me han permitido concluir esto, es que la segunda herramienta, el primero es el modelado parental, que somos incongruentes con ese modelado parental, y el segundo es la falta de comunicación efectiva y asertiva. ¿Qué significa eso? Que muchas veces no sabemos cómo comunicar las ideas, y estos elementos y estos límites y todo aquello que queremos hablar y enseñar al niño se pierden en la verbalización, cuando muchas veces hay cosas que deben de ser simplemente cortas, concisas, o deben de ser a través de ese modelado, a través de la replicancia, hacer que el niño haga lo que tú haces, y porque tú haces estas cosas desarrollas estos hábitos, este compromiso, este sentido de pertenencia, esa gestión emocional, pues el niño va a entender. Pasa mucho que en terapia veo que algunas condiciones, algunas conductas insanas del niño están asociadas a que él no entiende cuáles son los límites ni entiende qué es lo que quiere el padre. Adicional de que las pocas cosas que comprende son palabras negativas que vienen de sus figuras parentales. Entonces, de que la comunicación no solamente está siendo ineficaz, inasertiva, sino está también generando la poca comunicación que hay, es de tipo traumática. Entonces tenemos que trabajar en que la comunicación sea lo que yo realmente deseo comunicarle a mi hijo. ¿Qué deseo comunicar a mi hijo? Que lo amo, que es importante, y dejar claros los límites, pero para ello debe haber ese feedback. Debemos buscar que el niño exprese lo que entendió y que también vaya generando esa estructura de los límites y dejar claro qué es lo que él ha entendido de estos límites, y si entiende el por qué y el para qué, y cuáles son esos efectos negativos en caso de que los rompa. Entonces, por eso es tan importante el modelado parental, ser congruentes con ese modelado parental, y el segundo, ser asertivos en lo que comunicamos, entendiendo que debemos verificar esa efectividad de aquello que hemos dejado como límites. ¿Okay? Y la tercera entra en relación con estas dos anteriores, que es la falta de consistencia. ¿Qué es esa falta de consistencia? Pues que a veces ponemos límites y a veces los levantamos, a veces ponemos unos privilegios y luego los derogamos porque sí, prometemos algunas cosas y luego las desechamos, decimos algo hoy, mañana decimos algo totalmente distinto, y eso está muy relacionado tanto con el modelado parental, con la comunicación asertiva, es decir, la gente se confunde cuando no hay límites claros, y tercero, pues por supuesto hay una falta de consistencia en establecer límites. Entonces yo debo decir lo que está permitido y lo que no está permitido, y dejarlo como un elemento estable, y en caso de que se requiera hacer alguna modificación, pues yo tendría que sentarme a hablar con el niño desde ese respeto, abandonando ese adultocentrismo o ese paternocentrismo, ¿vale? Entonces, el modelado parental permea en esa comunicación inasertiva, pero que también pasa esa falta de consistencia. Y por último, es que solamente vamos a generar un enfoque negativamente en todo lo que el niño hace mal.
Y eso pues es ignorar comportamientos positivos. Desafortunadamente tenemos estas frases tan terribles como usted siempre, usted nunca, y esos sesgos absolutistas de usar estas palabras que realmente no tienen sentido, afectan mucho más el desarrollo de un niño. Entonces dejemos de usar estas palabras que realmente ni siquiera tienen cabida en la realidad, pero también no solamente enfocarnos en los límites, en las sanciones, sino también elevar, hacer ver que el niño es alguien positivo. Recuerda que la voz interior, la estructura mental de un niño, pues se compone de esas voces de quienes dicen amarle y son sus figuras principales, parentales o afectivas. Entonces, ignorar los comportamientos positivos hacen que el niño pierda el deseo de sostenerlos. Por eso cuando hablamos de la crianza asertiva tenemos que hablar también de la reafirmación positiva, y eso está en el enfoque está muy bien hablar de las cosas que a veces son insanas, que son peligrosas para el chico, de aquella transgresión de los límites, pero también es importante hacerle ver aquellos objetivos logrados, aquellas metas alcanzadas, aquellas cosas que él tiene dentro de él y son poderosas, haciéndole ver lo importante que es. Y eso pues va de la mano de la comunicación asertiva. Cuando ignoramos las cosas positivas y no se las decimos al niño y no lo hacemos evidente y no buscamos que el niño sea consciente de todo lo bueno que ha logrado, pues para él va a entrar en un estado de autodescalificación, lo cual va a generar un conflicto en el desarrollo adecuado del niño y de sus conductas. Entonces, si quieres tener un niño con un comportamiento saludable, pues debes de aplaudir cada pequeño logro. Entonces, tenemos que ser muy coherentes con estos elementos que van a estar siempre interactuando, que son elementos positivos si se trabajan bien, pero también son estos elementos negativos que interfieren con el desarrollo saludable de la crianza consciente, asertiva, respetuosa y afectiva. Recuerden que es ser un congruente modelado parental, es decir, tengo que ser un buen modelo, ser cónsono con las actuaciones frente a mi hijo, debo de ser congruente, sí, coherente con mi modelado parental. Segundo, saber qué es lo que quiero comunicar, pensar antes de hablar y buscar siempre expresarme de manera afectiva, empática, para poder que sea efectiva. La tercera cosa es tener consistencia con mis límites, pero también con el afecto. Y eso es algo importantísimo. El amor es innegociable y por eso es importante ser consistentes en el amor, pero también consistentes en la disciplina, consistentes en los protocolos que establezcamos, porque la gente cree que criar es improvisar. No, educar a un niño, desarrollar estrategias de crianza asertiva consiste en ser estructurados, y para eso esta consistencia. Y por supuesto, como elemento principal, hablar desde el amor, hablar de aquello que el niño es, trabajar en esas habilidades y no solamente hacer énfasis en lo que el niño carezca. A veces es importante ayudarlo a fortalecer alguna falencia, pero sobre todo trabajar y estimular saludablemente, por supuesto, aquellas herramientas, aquellas habilidades que el niño tiene. Recuerda que somos individuos y que hay muchas maneras de ganarse la vida y que tenemos que ser congruentes con esto. No todos vamos a ser científicos, no todos vamos a ser, algunos van a ser bailarines, otros van a ser artistas. Por eso tenemos que entender al niño y verlo desde el afecto. Por eso la única manera de ejercer una crianza saludable, una crianza adecuada, es una crianza que sea consciente, asertiva, respetuosa y desde el afecto.